cómo enfrentarse a una entrevista laboral, en cómo presentarse, cuáles son las buenas prácticas, qué cosas debe hacer, qué cosas no debe hacer. Por lo menos acá, poco todavía. Y eso es una habilidad blanda. Claro, porque tú me dices que liderazgo, que trabajo, claro, pero vamos en lo más básico, lo primero. Eso prácticamente hoy día acá, por lo menos en Chile, se hace muy poco. Dos preguntitas. Las empresas, ¿cómo perciben la formación? ¿Cómo están saliendo los egresados? ¿Están saliendo con la formación adecuada de capacidades blandas o duras? ¿Perciben que hay un gap ahí o perciben que están saliendo bien formados los chicos? Dios, ¿hay alguna diferencia en la percepción si es una universidad privada y pública? Bien. A ver, yo te diría que depende mucho del sector económico al cual tú te quieras desempeñar. La semana, te voy a poner un ejemplo para ilustrarte tu pregunta. La semana pasada recién lanzaron en Chile el estudio de capital humano para la minería chilena. ¿Bien? Eso salió el martes pasado, que salió Fundación Chile, que es un órgano muy connotado acá, junto a varios ministros, ¿cierto? Lanzaron los requerimientos de capital humano que va a tener la minería hacia el futuro. Yo tuve la suerte de poder leer en ese estudio, y lo que la minería hoy día está diciendo es que estamos formando profesionales que ellos, después de que los reclutan, tienen que gastar tremenda cantidad de recursos en seguir formándolos. Por lo tanto, quiere decir que en el fondo el perfil de egresados que nosotros estamos creando y los conocimientos que ellos tienen, finalmente podrían estudiar desde 6 años 2, y ellos los podrían agarrar a ese nivel y formarlos específicamente en lo que ellos quieren. Creo que una de las grandes cosas que en Chile tenemos que hacer es justamente coordinar la oferta con la demanda, y eso tiene que ver con cuántos años. Ellos mismos en este mismo estudio decían que en otros países de tradición minera, los profesionales en minería se forman entre 3 y 4 años. Aquí lo estamos formando 6. También estamos siendo ineficientes en la formación. Y más encima, con cosas que les sobran y cosas que les faltan. Entonces no estamos apuntando bien al contenido de esas capacitaciones. Estoy hablando de un mercado en particular, probablemente en otras las realidades sean distintas. Pero existe ese ruido hoy día en términos de cómo se percibe la formación de todo este tema educacional en Chile. Como resultado de la encuesta y ante la circunstancia de que la empresa se inclina más por la experiencia y no por la formación de posgrado, además del factor que usted mencionó y sumó, que es el costo que de la empresa, profundizar un poco más si hay algo agregado a eso, o ese es el factor que determina la contratación de personas con experiencia en vez de... Voy a profundizar en ese tema que es súper relevante. A ver, esto también tiene que ver mucho con la etapa de vida del profesional, ¿cierto? Probablemente cuando uno está recién egresado, y lo más probable es que tenga solamente sus estudios de pregrado, la valorización de la trayectoria probablemente no va a ser relevante a esas alturas del desarrollo profesional. Sin embargo, y aquí vienen cosas interesantes también, ahí sí que pesan, y pesan mucho más que la trayectoria de cualquier otra cosa, las habilidades blandas. Porque son las únicas instancias de diferenciación en un profesional que tiene la misma formación y por lo tanto las mismas competencias técnicas, es en el fondo que sea entre comillas, una persona hábil socialmente, hábil en trabajo de equipo, hábil en su relacionamiento, una persona persistente, etc. Ahora, ¿cómo los jóvenes logran finalmente generar y pasar exitosamente estos procesos? Tiene que ver con cómo muestran esas habilidades que en el fondo son difíciles de comprobar. Entonces ahí es muy importante todos los temas que tienen que ver con actividades paralelas a la universidad o dentro de la universidad, donde ellos puedan ir mostrando en parte estas competencias. Por ejemplo, al haber trabajado dentro de la universidad, hablar todo de la resistencia, de la necesidad, de las ganas de surgir. Por ejemplo, haber sido capitán del equipo de fútbol de la selección universitaria, habla de trabajo de equipo, de varias cosas. Y ya en la universidad, por ejemplo, hoy día, un caso bien notable es el caso de la Universidad de los Andes, que hoy día certifican habilidades blandas versus
la participación de sus egresados en temas de la universidad, en temas de actividades extracurriculares de la universidad. Esa es una etapa. En la etapa siguiente, la verdad que empieza a haber un match y un equilibrio en términos de formación versus experiencia. Mientras antes un profesional decida cuál va a ser su línea de trayectoria profesional, por ejemplo, me voy a dedicar a las finanzas, me voy a dedicar a lo comercial, me voy a dedicar a cierta especialidad médica, antes ellos van a poder empezar, antes y muy temprano en sus edades y cantidad de tiempo trabajando, van a empezar a poder mostrar trayectoria. Y en esos casos empiezan a ser ya relevantes, por ejemplo, los temas de formación. Pero una formación bien orientada, porque, insisto, el caso que yo te decía, si yo quiero como futuro ser gerente de finanzas, tengo que tomar alguna especialización en finanzas o cursos que apoyen eso. Sin embargo, si yo tomo finanzas y al año siguiente digo, no, sabes que las finanzas no es lo mío y me dedico a lo comercial, la verdad que el valor de esa formación va a descender. Entonces, por eso es importante que los cabros o los jóvenes tomen la decisión cuál va a ser su trayectoria laboral o a qué especialización se van a dedicar o qué rumbo profesional van a tomar lo más tempranamente posible. Y después ya cuando nos vamos hacia mayores niveles de experiencia, la verdad que la trayectoria pesa muchísimo más. La experiencia, mis logros, mis alcances, las empresas por las cuales yo he pasado, qué cosas he hecho en esas empresas, probablemente pesan mucho más que un título profesional, un área de especialización, pero sin embargo, a la hora de definir personas igualmente capacitadas, la decisión tiene que ver con, por ejemplo, estoy en una terna con tres gerentes comerciales. Y los tres estamos igualmente capacitados en temas de experiencia. Los tres tenemos buen manejo de equipo, tenemos trayectorias exitosas, buenos resultados en las áreas que hemos intervenido, pero sin embargo, de estos tres, hay uno solo que tiene estudios de posgrado, por ejemplo, en evaluación de proyectos. Entonces el reclutador o la persona, el gerente general de esta compañía que está tomando las decisiones va a decir, bien, el negocio en sí, todos me sirven, todos están completamente aptos para el tema. Pero si yo quiero que una de estas personas me evalúe un proyecto nuevo o haga crecer el área, probablemente esa persona que tiene especialización en un área de posgrado o en un área de evaluación de proyectos va a estar mejor preparada y podría inclinar mi decisión finalmente a decidirme por esta persona. Ahora, sin embargo, al revés, si yo no tengo una buena trayectoria en esto que me están pidiendo, probablemente nunca esté en la terna. Entonces, esa es la diferencia. Siendo agresivo, podría decirse que es recomendable o puede inclinarse a una persona a trabajar primero y después a realizar sus estudios de posgrado. Depende, es muy buena pregunta, pero depende cuando yo ya tengo claro a qué me voy a dedicar. Y de ahí en adelante, todas las capacitaciones que yo acumule van a agregar valor a mi carrera laboral. Sí. Hay una situación que yo he notado por el Instituto de la Universidad de Santa María. Nosotros hemos recibido de parte de los egresados los comentarios de que en muchos casos las áreas profesionales técnicas forman habilidades muy duras que ciertamente están cambiando constantemente. Sí. Entonces muchos profesionales nos han comentado de pasillo que han notado que en Chile existe poca oferta para la actualización de conocimientos en el área técnica. A tal caso que, por ejemplo, podríamos tener un ingeniero informático que acaba de ingresar un día, que tiene todas las competencias y habilidades muy grandes, agreguémosle que también tiene la planta para poder insertarse en el mercado, pero no se va a desarrollar 100% en esa área porque podría ser que también se pudiera desarrollar en otra, porque por ejemplo puede tener habilidades blandas. Entonces puede ocupar un cargo que no sea relacionado 100% a lo que estudió, pero en 2 años queda desactualizado y por lo tanto tiene la necesidad de volver a actualizarse si quiere volver a retomar su ruta inicial de pregrado, y la oferta al parecer podría no ser la suficiente. Eso es lo que hemos percibido comentarios. ¿Cómo lo has visto tú a nivel Chile? Yo estoy de acuerdo. Nosotros en general en Chile como tendencia estamos optando por formación mucho más generalista y poca especialización. Nosotros creemos que como tendencia eso debiese ir cambiando gradualmente. Mi pregunta va en el sentido de que no existe diferencia para ustedes aquí en Chile entre quién da el título, es decir, de qué universidad viene,
Sí. Porque creo que ahí está un punto importantísimo, sobre todo con la parte de educación continua también, porque a lo mejor la gente puede llegar a preferir que sus profesionales estén recibiendo cursos de tal universidad, pero no de esta. Sí, ¿Cómo hacen eso? ¿Con qué ranking trabajan? O sea, ¿o ustedes no se encargan de...? A ver, nosotros en nuestros estudios no hemos hecho esa diferenciación hoy día, y la calidad de los estudios que hemos hecho hablan en términos generales como los que te muestro acá. Ahora, uno sí tiene una opinión al respecto. Hoy día lo que se está dando mucho es formación generalista, y en formación generalista probablemente las marcas, las instituciones que están detrás van a pesar bastante en el éxito y finalmente que esta persona que estudió cumpla sus expectativas respecto de los estudios que tenga. Pero como hoy día existe una tremenda oportunidad, como decía, por lo tanto yo confirmo mi percepción de que la especialización falta oferta, y que por lo tanto los primeros que ocupen los lugares y copen las ofertas o estas demandas de capacitación en ciertos ámbitos probablemente van a ser los líderes en esos ámbitos a futuro, y por lo tanto no necesariamente va a estar muy relacionado con la tradición o prestigio de la institución, digamos, sino que hacer su nombre en ciertas especialidades. Yo creo que puede ser una estrategia interesante, ¿no? ¿Cómo estamos con...? Estamos justo Ya. en el tiempo, así que la última pregunta es... Hilando sobre este tema, muchos miden la calidad de la educación en base a la ubicación o el puesto que alguien ocupa al graduarse o terminar sus estudios. ¿Hay en Chile alguna medición de quién recibe el top, quiénes están en medio, cómo están ubicadas las universidades en relación al posicionamiento de los alumnos que se gradúan? Estamos recién, yo diría, empezando a avanzar en esos temas en términos de indicadores de empleabilidad más profundos. Nosotros hasta el año pasado teníamos un instrumento gubernamental que era la encuesta futuro laboral, que hablaba de las carreras y sus niveles de empleabilidad a distintos años de ingreso, digamos, y que se veían dos variables básicas. Una era la empleabilidad, que era el porcentaje de alumnos que tenían trabajo durante el primer año de ingreso, después esto se volvía a medir al quinto año. Y asociado a esos mismos plazos, el nivel remuneracional de salida y el nivel remuneracional al quinto o cuarto año. Hoy día, y eso no estaba por corte de la universidad, hoy día se hizo, a mi juicio, un avance muy importante en que hay una página también del gobierno que se llama mifuturo.cl, que uno puede ver cortes de distintas carreras, lamentablemente no todas todavía, en que por universidad uno puede ver el nivel de empleabilidad al primer año y el nivel remuneracional de las distintas universidades al cuarto año de ingreso, lo cual es bastante, existen diferencias significativas y también significativas en niveles de empleabilidad. Resulta bastante chocante ver que hay carreras técnicas o carreras profesionales que no tienen más de un 36% de empleabilidad. O sea, estamos dilapidando recursos en eso. Y en otros ámbitos, como por ejemplo en la minería, tenemos brechas gigantes de profesionales que se necesitan y que no los estamos formando. Entonces, a eso me refiero cuando la necesidad de coordinar la oferta y la demanda entre los actores que generan el mercado laboral. Muchas gracias. Agradecemos entonces a Álvaro Vargas, y ahora va a estar con nosotros Víctor Ollanever de ASIVA, de la Asociación de Industriales de Valparaíso, que nos va a dar una mirada regional con respecto a los temas de educación continua. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Primero, 2 minutos para contarles que la Asociación de Empresarios de Empresas de la quinta región hoy día reúne cerca de 150 organizaciones de mediano y gran tamaño. Detrás de estas 150 empresas sumamos más o menos 36.000 trabajadores y que hacia el interior de la organización hay una participación bastante activa de los socios de distintos grupos de trabajo, entre ellos los grupos que tratan la materia de desarrollo humano y recursos humanos en general. Me acompaña don Guillermo Rebolledo, con quien ha sido tenido una estrecha relación. Don Guillermo es no solo profesor universitario en las principales universidades del país, sino que también es un redactor permanente en programas de formación continua, y además con quien desarrollamos muchos programas y también una vinculación respecto de lo que nosotros denominamos universidad empresa. Desde la mirada local, necesariamente hacemos un vínculo respecto de cuáles son los prerequisitos para el desarrollo de un país. En el caso nuestro, no terminamos de abordar esta pregunta. Todavía están pendientes las respuestas. El tema de la maestría energética, el tema del desarrollo del humano y todo lo que necesitamos concretar inversión pasan a ser temas relevantes del día. Y sabemos que es un tema que es muy compartido, digamos, en Latinoamérica. No es tan distinto a nuestro país. Si nos comparamos con países de la OECD, probablemente ahí sí vamos a encontrar algunas diferencias importantes. Pero acá hemos compartido datos a través del área de empresas de la OIT y son exactamente muy parecidos. Solamente como para referencia y parámetros, estamos en este minuto en Chile en una discusión muy entretenida, por decirlo de alguna forma, respecto de descubrir cuál es la matriz energética que este país requiere para su desarrollo. Esa es una pequeña muestra, digamos, de lo que, real de lo que es hoy nuestra provisión de recursos energéticos, ¿no? Que provisión desde la mirada de los recursos de la hidráulica son más significativos, ¿no? Y estamos discutiendo para los próximos 8 o 10 años cómo vamos a lograr proveer energía suficiente para el desarrollo económico que el país necesita. Bueno, en capital humano se necesita exactamente lo mismo, ¿no? Pero lamentablemente no tenemos tanto entusiasmo ni tanta énfasis en la discusión, ¿no? Hemos puesto más tiempo y dedicación a discutir cuál es la energía que necesitamos y menos en lo que a capital humano, ¿no? Que en nuestro caso es una autocrítica porque es un tema relevante. A partir de que el capital humano sin duda se relaciona directamente con lo que es competitividad. El capital humano son las capacidades humanas asociadas a la productividad. Es una definición simple pero muy real. Y competitividad es esta capacidad de la organización para desarrollar y mantener sus ventajas comparativas. Y aquí seguramente voy a agregar una frase: todo pasa por las personas. Por lo tanto, si no tenemos desarrollado dentro de la organización las capacidades de las personas, difícilmente las organizaciones van a encontrar competitivas. Es una cosa natural, directa. Cifras que en la región y en el país nos preocupan. Nosotros en esta región somos cerca de 1.800.000 habitantes, ¿no? De los cuales 630.000 son trabajadores dependientes, con contrato, trabajan en alguna empresa, ¿ya? Y de estos solo el 17,6% corresponden a personas que están en posesión de un título técnico profesional, con esa educación completa en el ámbito profesional técnico, ¿no? Pero hay un gran desafío que no es tal vez motivo de este momento, de esta circunstancia, de esta ocasión, ¿cierto? Que son las oportunidades que tenemos que dar para aquellos trabajadores que están aún con una enseñanza media completa, pero esperando la especialización, y desde luego aquellos que ni siquiera han podido completar su enseñanza, su estudio medio. Ese es un gran desafío como región, como país, y que nos ofrece también un interés tan importante como el que tenemos esta mañana, que
que vamos a estar básicamente focalizados en este mercado, que en la región, en nuestra realidad, ¿cierto?, alcanza hasta 112.000 personas. Ahora, desde el punto de vista de la región, componemos, desglosamos un poquito más estas cifras, y esos 112.000 trabajadores están repartidos en cerca de un 30% de la gran empresa, que tiene directa relación con este tema, porque en nuestra experiencia la gran empresa sí colabora en cofinanciar programas de continuidad de estudios, posgrado, título. En cambio, mientras más pequeñas empresas, naturalmente con recursos, no está disponible para hacer ese acompañamiento. Por lo tanto, en nuestro caso, y ahí replicamos para que ustedes puedan también hacer la misma descomposición, porque ese es un mercado interesante. Y Álvaro mencionaba recién el tema etario, también es un dato importante, ¿no? De estos mismos 112.000, en nuestro caso, ¿cierto?, el 23% precisamente está en un núcleo que en nuestra experiencia es la gente que más requiere actualización, y un 30% en la etapa de formación todavía no han adquirido la experiencia, pero están muy interesados en poder perfeccionar y complementar sus estudios técnicos profesionales con estudios de postítulo. Por lo tanto, nuestra mirada es que aquí hay una tremenda oportunidad, pero debemos estimular a las empresas relacionando el perfeccionamiento con productividad. Eso es lo que nos falta. Las empresas no lo perciben. Si nosotros fuéramos capaces, con experiencia de esta naturaleza, de mostrarlo, que sí, efectivamente, un profesional, luego de perfeccionarse, agrega valor y genera más negocios dentro de la compañía o los mejora, les aseguro que estos empresarios van a realidad. Falta estimular con experiencias exitosas. Yo voy a dejar a mi colega, solamente mi interés era mostrarles la mirada macro y hacer referencia respecto de esta mirada integral de lo que es el desarrollo del capital humano. No obstante, estemos focalizándonos en técnicos y profesionales. Nuestros países tienen la urgente necesidad de mirar también soluciones para estos otros niveles donde hoy día no hay respuesta. Debemos decirlo con mucha franqueza. No tenemos respuesta. Muy poco financiamiento y probablemente el gran desafío está ahí. En este grupo de técnicos profesionales estamos encaminados. Vamos hacia allá, hay un desarrollo interesante. En el otro, esperemos que en los próximos años podamos descubrir fórmulas que nos permitan avanzar en ese terreno. Bueno, buenas tardes. Yo continúo y quiero contarles un dato adicional. Yo llevo unos 16 años haciendo clases en diversas universidades, pero también llevo 16 años trabajando en la empresa y me ha tocado seleccionar, definir cursos. Entonces hay una mezcla de miradas. Y principalmente en esta comisión Universidad-Empresa, en la que trabajamos en la CIDA, partió con el propósito de Universidad Víctor. ¿Cómo unamos los intereses y necesidades? Porque cuando yo a veces me junto a comer con mis colegas de la universidad, las voladas son inmensas. Las cosas que se nos ocurren son grandiosas, pero se nos ocurren sin mirar a la realidad del frente. Y cuando me junto a comer con mis colegas de la empresa, las exigencias son otras, sin mirar la realidad de la estructura que existe en nuestro país para poder entregar educación. Y antes de continuar delante, le preguntaron a Álvaro algo respecto de cómo nos aseguramos de la creación de las competencias blandas. Y yo también les quiero comentar un ejemplo que lo cuento un poco a modo de talla cuando mis colegas, de repente hoy día es la moda de hablar del emprendimiento y muchos dicen, oye, no hay que colocar un taller de emprendimiento, hay que hacer una charla de emprendimiento, hay que hacer un curso de emprendimiento. ¿Y quién lo hace? No, este sabe harto y lo demás allá y tiene experiencia. Y yo, ¿saben qué es lo que siempre digo? Y humildemente le digo, ¿saben qué? El drama que tenemos es que para enseñar emprendimiento hay que haber emprendido algo. Y muchos de los que a lo mejor nos atrevemos a hacerlo, lo más arriesgado que hemos aprendido o emprendido es casarnos. Cuando en realidad lo que debiéramos tener es la gente que emprendió, fracasó, emprendió, fracasó, emprendió, fracasó. Cuando Álvaro delante decía, oye, la competencia blanda de buscar trabajo, ¿quién tiene que transmitirse? El que ha buscado. El que ha buscado le ha ido mal, le ha ido bien, le ha ido mal, le ha ido bien. Y ahí es donde tenemos que hacer una mezcla entre la universidad y empresa. Porque a veces nos ocurre que tratamos de transmitir algo que no vivimos. Y las cosas tenemos que vivirlas. Entonces, un poquitito yo quiero hacer ese alcance.
¿Qué cosas hoy día las empresas están de alguna manera mirando, observando, especialmente cuando los recursos son escasos, como decía Víctor, y aquí en la región? Se evalúa aún, y aquí en la región pesa aún la trayectoria de la institución y a veces del programa, del tiempo y el reconocimiento que esta tiene. De alguna manera se hace. Ahora, ¿cómo se mide? Lamentablemente en percepciones. ¿Ya? Ahora, es lo mismo que valora, y lo mismo que decía Álvaro, lo mismo que valora la empresa o el participante, no lo tengo tan claro, pero hoy día sigue siendo importante la trayectoria y el reconocimiento de la universidad o de la institución que imparte. En este caso, ACIBA, por ejemplo, que claramente no es una universidad, es una asociación de empresarios, también tiene un área de capacitación y su trayectoria está enfocada en un tema mucho más operativo, mucho más técnico. ¿Qué otra cosa también se valora? La experiencia y reconocimiento de los relatores. Y aquí también hay otro tema relevante. Cuando vamos a abordar, o cuando yo como empresa estoy buscando satisfacer un tema técnico específico, donde a lo mejor no requiero que mi trabajador evalúe la gran dimensión, sino que quiero que me solucione un problema, necesito que el relator, necesito que los programas sean así de concretos. En lo particular, mi área de especialización profesional es IFRS, que son las normas internacionales de información financiera. Y ha ocurrido algo bien particular en Chile desde el año 2005 a la fecha. Y es que en un principio las normas IFRS, los asistentes a los cursos venían a aprender. Como venían a aprender, naturalmente había que transmitir un conocimiento y uno como relator podía entregar los conocimientos teóricos, vale decir el análisis de la norma. Lo que está ocurriendo hoy es que ya hay un importante número de empresas y profesionales que están aplicando IFRS y vienen a ese curso, vienen a ese diplomado, pero ahora quieren solucionar un problema. Entonces el relator que tiene que venir ahora, o el que tiene que mantenerse vivo en es aquel que se haya encontrado en el problema, que haya dado una vuelta a esa situación. Y lo que nos está ocurriendo, y lo hemos conversado siempre tanto con Víctor como con las universidades que pertenecen a la comisión, es que hay ciertas áreas de especialización donde los programas, a la medida que avanzan en el tiempo, se transforman en consultorías, porque el alumno viene a aclarar dudas. Entonces también tenemos que distinguir que hay etapas donde a lo mejor yo como empresa o yo como participante quiero saber la experiencia de los relatores, porque depende de qué es lo que quiero, ¿sí? Naturalmente que las características de los programas también me ayudan, el tema del tiempo, la duración. Vuelvo a dar un tema muy específico nuestro en IFRS. Como tengo vínculos con la universidad, participo en algunos programas y a veces algunos exalumnos o amigos me llaman y me dicen: oye, tú estás en estos 3 programas, ¿cuál me meto? Depende. ¿Qué quieres? ¿Quieres una pincelada? ¿Quieres una mirada general? ¿Quieres introducirte al tema? ¿Quieres avanzar un poco más? ¿O quieres meter las manos al barro y ensuciarte? Y la verdad es que en función de eso está la diferencia del precio, está la diferencia de las horas, está la diferencia. Entonces también nos pasa que nuestra comunidad, nuestros clientes, participantes, alumnos, como queramos llamarles, también hay que educarlos en la búsqueda de esa información. Por eso es que es importante mostrarles este elemento. Mira, mi programa, mi precio, etc. En cambio, yo como empresa también busco eso. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que están detrás? ¿En qué me van a ayudar? ¿Qué experiencia tienen para entender este tema específico, particular? Los horarios también son una decisión que las empresas ya están considerando. Es súper complicado, pero la verdad, yo también tengo un cargo de jefatura en mi empresa y me gusta que la gente que está conmigo estudie, me encanta que vayan a seminarios y cursos, pero ojalá sea justo el día y la hora en que no nos complique con todo lo que tenemos que hacer. Y eso es complicado. Y la verdad es que el BlackBerry pasa a ser también un dolor de cabeza para la gente hoy día porque está pero no está. Los computadores, ustedes también están con los computadores, estamos pero no estamos. Y es una realidad. Y es una realidad. Entonces cuando decimos programa weekend, viernes, sábado y domingo, la verdad es que es sábado. Porque en la familia también te apretan el domingo, pero empieza a haber un acomodo, lo que empieza a ser complicado. Por ejemplo, los programas vespertinos. Los programas vespertinos también son muy útiles y nuevamente hay una ubicación geográfica. Yo cuando estaba acá en la quinta región, fuertemente, tener un programa a las 6:30, 7 de la tarde era fácil y cómodo y todos llegaban a la hora y no había problema y podíamos avanzar hasta las 10, 11. En Santiago tener un programa a las 6:30, 7 de la tarde es un martirio para quien quiera llegar a la hora porque tiene que salir a las 5, 5:30 del trabajo y correr no sé cuántos. El adecuar el lugar, el tiempo y la hora pasa a ser una variable que también evalúa la empresa. ¿Sí? Y la verdad es que si ustedes me preguntan, las empresas están claras con que prefieren